Hola, hola. La reflexión del día de hoy está en torno a la siguiente pregunta. ¿Por qué mis testimonios, cuando yo voy a hablar de Dios a los demás y para comentarles lo que Dios ha hecho en mí, por qué mis testimonios están poco relacionados con una vida espiritual, pero sí muy enfocados con lo material? Esa es una pregunta buenísima para usted y para mí, porque nos va a ayudar a equilibrar nuestra relación con Dios y poder identificar realmente lo que es importante en nuestra relación con Dios. Es clave esta pregunta. ¿Por qué usted y yo, cuando hablamos de los demás, compartimos de los demás, de lo que Dios hace con nosotros? ¿Por qué eso que compartimos está poco relacionado con la vida espiritual, pero sí muy enfocado con lo material? Que Dios me dio una casa, que me dio una beca, que me dio un televisor a color, que me dio un Betamax, que me dio casa y me dio esto y posesiones y el carro y una cantidad de cosas. Y enfocamos es en función de lo material. Una vida espiritual es una vida que está en función de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Por eso la pregunta. Es decir, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros creemos en Dios y el Espíritu Santo entra a ser parte de nuestra vida, entra a vivir en nosotros, a habitar en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios, produce en nosotros paz, gozo, alegría, templanza, paciencia, benignidad, fe, fidelidad, dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que cuando hablamos de lo que hace Dios, nuestro enfoque debe estar en relación con lo espiritual, con lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero nosotros siempre damos un enfoque a lo material. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque siempre nos enfocamos a lo material. Máxime cuando Jesús dice lo siguiente. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Escuche lo que dice Jesús. Eso nos va a ir ayudando a entender por qué. Porque nosotros nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Dice Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios. Jesús está diciéndole a usted y a mí. Es decir, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y Él les dará todo lo que necesite. O sea que Jesús sí nos enfoca a una vida, a que nuestra relación esté en función del reino de Dios, es decir, en función de lo material. Jesús sí lo dice, lo deja claro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esta confusión? ¿Por qué nosotros desviamos esa dirección hacia lo material? De casa, carro, beca, televisor a color y demás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, aquí la idea es que hagamos un ejercicio de autocrítica. Recordemos que Jesús, la idea de Jesús en esta nueva relación, en este nuevo pacto, Él siempre dice, no mires la paja que hay en el ojo del otro, sino que mira la viga que hay en tu ojo. Es decir, trata tú primero de identificar tus equivocaciones, tus faltas, tus errores y demás. Es lo primero. Es decir, Jesús nos invita a ser siempre autocríticos. Entonces la idea es que tomemos usted y yo una actitud autocrítica y tratemos de respondernos por qué somos así, por qué a pesar de que Jesús nos direcciona hacia lo del reino de Dios, lo espiritual, por qué nosotros enfocamos siempre lo que Dios hace es hacia lo material. Tiene que haber una respuesta a esto y la respuesta está. Personas como usted y como yo que escuchamos a Dios a través de su palabra, la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que es toda la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar 4 grandes relaciones entre Dios y los hombres. 4 formas de Dios relacionarse con la humanidad. Una que encontramos ahí, es una relación a través del antiguo pacto por medio de la ley de Moisés. Es decir, Dios se relaciona con su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, exclusivamente a través de unas leyes que da a través de Moisés. Entonces, la relación va a estar en función de unas leyes, la ley de Moisés. Después encontramos que otro tipo de relación que hay es que Dios se relaciona ahora con la humanidad, ya no solamente con un pueblo, el pueblo de Israel, sino que ahora decide relacionarse con toda la humanidad a través de la gracia,
a través de la gracia de Dios, a través del amor de Él, es decir, desde el principio del amor, dando a su Hijo Jesús, Dios se relaciona ahora desde la gracia. Y hay una relación con toda la humanidad desde la gracia. Encontramos también en la Biblia una relación mediada por el juicio. Entonces Dios ahora se va a relacionar con la humanidad a través de un juicio. Si usted creyó o no creyó, si creyó en mí, creyó en que di a mi hijo, pues, o si no creyó, pues va a haber un tiempo, una relación ahora de juicio. Y va a haber un proceso en el cual, mire, sí, va a haber todo eso. Y el último tiempo es el tiempo de la eternidad. Después del juicio hay un tiempo de relación con Dios a través de la eternidad. Después del juicio, después de ese proceso, creyó o no creyó, entonces creyó en Dios, creyó en el amor de Dios, creyó que la evidencia del amor de Dios era Jesús. Entonces, ahora hay una relación de eternidad, de muerte, o una relación de eternidad de vida. Entonces, una relación eterna de vida o una relación eterna de muerte. Esas son las 4 grandes relaciones que encontramos en la Biblia de parte de Dios. Una relación de antiguo pacto, una de nuevo pacto, o de gracia, una relación de juicio y una relación de eternidad. El problema de nosotros es que leemos la Biblia como si fuera lo mismo. Resulta que nosotros, usted y yo, estamos en el tiempo de la gracia. Para entender todo lo que leemos, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, Apocalipsis 21 tenemos que leerlo desde la perspectiva de la gracia. ¿Cuál es la perspectiva de la gracia? Escuche bien porque es súper clave. La gracia es la buena noticia, el evangelio de Jesús, es decir, las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Ahora Dios no se relaciona a través de la ley de Moisés, sino que se relaciona a través del amor, de la gracia de Dios. Es decir, la gracia es, hey, yo los amo, yo he decidido amarlos. Y en evidencia de ese amor he dado a mi Hijo Jesús. Ustedes simplemente crean y entran en una conexión eterna con Dios. Simplemente por creerlo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, pues no se pierda, sino que tenga una vida sin fin. Porque como Dios es eterno, pues entonces al conectarse con Dios a través de la gracia, pues va a ser la persona también, pues, vivir por siempre. Y una vez que se conecta uno con la gracia de Dios por creer simplemente, lo que Jesús espera es que hasta la muerte de uno, desde ese momento que uno acepta la gracia de Dios, que Dios lo ama a uno, hasta que uno muere, la clave es que uno replique eso que recibió de Dios. Ustedes, lo que Jesús dice es, lo que hemos recibido de gracia, démoslo de gracia. Eso significa que de ahora en adelante lo que Jesús espera es, ya creyó en la gracia, bueno, ahora lo que queremos es que usted haga lo mismo con los demás. En su relación con los demás, usted ama a los demás como yo los amé. Así como Dios lo amó a usted sin condiciones, ahora es que usted ame al otro sin condiciones. Por eso Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy, que amen que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora el modelo de amor en la gracia es Jesús, nadie más. Así que cuando vayamos a leer cualquier contenido bíblico, hay que hacerlo desde la perspectiva de la gracia. Dios me ama y yo amo al otro como Dios me ha amado. Esa es la clave. Eso es en términos generales. Así que eso nos va a ayudar a responder esa pregunta que queremos hacer, que queremos nosotros responder. Porque vivir la gracia de Dios es eso. Estar convencido de que Dios me ama, que dio a su Hijo, y ahora yo replico ese amor hacia los demás, de igual manera, sin que lo merezcan, sin que lo merezcan. Entonces hay un pasaje en Deuteronomio que es el que nosotros siempre nos tomamos para eso, para estar pendiente de lo material. Escuche, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 13, dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos, y está hablando aquí de los mandatos de la ley de Moisés, este es Deuteronomio, antiguo pacto, el Señor tu Dios pues te bendecirá tus campos, tus cosechas, tus rebaños, tus manadas, tus canastas de fruta, serás bendito al entrar, al salir, llenará tus depósitos con granos, prosperidad en la tierra, tendrás gran cantidad de animales, cosechas abundantes, prestarás a muchos, no prestarás, serás cabeza, no serás cola, bueno, todo eso. Pero todo eso, uno lo lee en Deuteronomio y a veces uno lo toma así, frescamente. Cuando todo lo que leamos en la Biblia, del contenido bíblico, tenemos que leerlo desde la perspectiva de la gracia. Para poder entender entonces lo que Jesús dijo. Jesús
Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, busquen primero las cosas espirituales. Entonces miren lo extraño de esto. Mientras Jesús dice que busquemos lo espiritual, nosotros vamos siempre a textos bíblicos que apuntan a lo material. Entonces, ¿cómo resolvemos eso para que nosotros podamos crecer espiritualmente? Escuchen esto que es profundo. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Dice cuando Dios, versículo 13 primero. Hebreos 8:13 dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre en Jesús, recuerden, estamos en el tiempo del nuevo pacto en Jesús, ya no estamos viviendo bajo el antiguo pacto en la ley de Moisés, ya no estamos viviendo eso. Y hasta que usted y yo no lo entendamos, no vamos a poder entender, a vivir, a comprender la gracia de Dios plenamente en nuestra vida. Entonces dice Hebreos 8:13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el antiguo pacto, el cual ha caducado, no va más. El problema de nosotros es que queremos traer promesas del antiguo pacto, leyes del antiguo pacto, al nuevo pacto en Jesús. Y eso es un poco complicado, ¿sabe por qué? Primero porque desvirtúa la visión espiritual de Jesús. Jesús vino a colocar orden, por eso es nuevo pacto, no antiguo pacto. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo Testamento, en la sangre de Jesús. Si no entendemos eso, que todo lo que leamos de la Biblia debemos leerlo desde el nuevo pacto en Jesús, en la sangre de Jesús. Es decir, Dios me ama y dio a su Hijo para que yo crea y entre en conexión eterna con Él. Y ahora lo que yo hago hasta morir es pues amar a los demás como Dios me amó. Cuando yo tengo eso claro, entonces yo voy a cualquier lectura de la Biblia y la paso, la filtro por esa relación. Esto no es un concepto ni modelo. Esta es la nueva relación entre Dios y la humanidad a través de Jesús como principio el amor. Entonces, mientras Jesús nos dice a nosotros, busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, busquen primero las cosas espirituales, nosotros todavía estamos trayendo promesas del antiguo pacto que apuntan solamente a lo material. Miren lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque en el nuevo pacto, ahora Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. A Jesús se le ha dado un ministerio que es muy superior al antiguo ministerio, es decir, al antiguo pacto, porque Él, Jesús, es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto basado en promesas mejores. Hebreos 8:6. Hasta que nosotros no tengamos claro y hasta que nosotros no desestructuremos de nuestra vida con Dios cualquier elemento del antiguo pacto, cualquier ley del antiguo pacto e incluso cualquier promesa del antiguo pacto, no vamos a poder vivir la gracia de Dios plenamente y vamos a estar direccionándonos hacia lo material, porque las promesas del antiguo pacto, escuche bien, las promesas del antiguo pacto giraban estaban en función de las cosas materiales, es decir, de lo que Jesús llama las añadiduras. Las promesas del antiguo pacto estaban en función de lo temporal. Las promesas del nuevo pacto en Jesús están en función de lo eterno, de lo espiritual. Por eso debemos tener claro, Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, cuando usted y yo estamos convencidos del nuevo pacto en Jesús, de la gracia de Dios, eso quiere decir que el anterior se ha hecho obsoleto, ha caducado. Hasta que no vivamos eso en nuestra vida, vamos a tener un problema tremendo, y es que no vamos a poder vivir la gracia de Dios. Y lo que es peor y más complicado, y es que vamos a estar desviando la visión que Jesús puso en el nuevo pacto. La visión de Jesús es ahora lo importante, las promesas del nuevo pacto es lo más importante, es lo espiritual, porque Dios es espíritu y la relación con Dios y la conexión con Dios es netamente espiritual. Por lo tanto, Jesús dice, el nuevo pacto es mejor por eso, porque el antiguo pacto los enfoca solamente en las cosas materiales. Que leche, que tierra, que fluye leche y miel, que esto, que lo otro, y una cantidad de cosas que ya leemos en Deuteronomio 28. Pero Jesús dice, en Jesús hay un nuevo pacto, hay un mejor pacto, y el anterior es obsoleto. Pero nosotros, ¿por qué seguimos trayéndolo?
No, ya no más, hay que soltarlo. Lo que Jesús vino fue a cumplir el antiguo pacto porque él era judío, pero mientras va cumpliendo el antiguo pacto, entra en una transición hacia el nuevo pacto en su sangre. Es decir, en la medida en que Jesús nace y él como judío, pues vive la ley judía y la cumple, como él le dijo a los fariseos: yo no vine como ustedes a anular la ley, que con sus actos anulan la ley. Yo vine realmente a cumplirla. Y la cumple Jesús para poder llevarnos al nuevo pacto, para que nosotros no cumplamos el antiguo pacto, porque el antiguo pacto no facilita esa relación espiritual con Dios. Tremendo, tremendo, porque el antiguo pacto está en función de promesas materiales. El nuevo pacto en Jesús está en función de promesas espirituales. Así que cuando yo traigo al nuevo pacto en Jesús, cuando yo creo en Jesús y creo en la gracia de Dios y en el amor de Dios y traigo promesas del antiguo pacto, leyes del antiguo pacto, las introduzco en el nuevo pacto, lo que hago es que voy desplazando lentamente la visión de Jesús. Es decir, yo estoy desplazando lo que vino a hacer Jesús. Mientras Jesús vino a darnos un nuevo pacto con mejores promesas y con Él como mejor mediador, lo que nosotros hacemos es que lo vamos desplazando porque seguimos trayendo promesas del antiguo pacto y leyes del antiguo pacto. Y en la medida que lo vamos trayendo, lo que hacemos es que vamos desplazando a Jesús de nuestra vida. Entonces la gracia de Dios se desvirtúa. Por eso la única manera de vivir la gracia de Dios es en plenitud de la promesa de Jesús. Eso es tremendo. Esto ya es un camino que nos lleva a otro nivel, es al nivel espiritual. Así que, como dijo Jesús, al que usted y yo le creemos, pues, nuestra relación con Dios en el nuevo pacto está mediada por Jesús, por la ley de Jesús, que es: ama al prójimo como yo te he amado. Y Jesús dice: busquen el reino de Dios por encima de todo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que de ahora en adelante lo que vamos a hacer es enfocarnos en las cosas espirituales, a buscar el reino de Dios. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao, chao, y nos vemos en el cielo.